Vamos a continuar en el capítulo 7 de Primera a los Corintios. ¿Alguien se recuerda lo que estuvimos hablando la semana pasada? El capítulo 7 de Primera a los Corintios es una carta de Pablo dirigida a la iglesia de Corinto, y en este capítulo específicamente habla acerca del matrimonio. Da algunas recomendaciones que quizás, como les dijimos la semana pasada, la iglesia le había hecho algunas cuestiones a Pablo, y Pablo contesta en este capítulo 7, y son temas relacionados al matrimonio. Y la semana pasada hablábamos acerca de que Dios nos dio un diseño perfecto. Dios nos diseñó con deseos, con impulsos sexuales que son muy difíciles de contener. ¿Por qué? Porque a causa del pecado, esto se ha corrompido en el corazón del hombre, y hay mucho desorden en cuanto a la moralidad. Y la verdad que Pablo es muy puntual en decir que a causa de las fornicaciones, o sea, a causa de estos malos deseos, a causa de estos impulsos que hay en el corazón del hombre, establece el parámetro correcto para las relaciones sexuales, y este es el matrimonio. Es el marco provisto por parte de Dios para que se pueda practicar la relación sexual. Es el único marco permitido por Dios para que esto pueda suceder. Así es que hablamos acerca de esto. También estuvimos hablando acerca de que el matrimonio protege precisamente al hombre y a la mujer de no caer en adulterio. ¿Por qué? Porque al momento de que el hombre se da el uno al otro, esto es algo que les protege de no caer en adulterio. Y bueno, por último estuvimos hablando que no es natural el mantenerse sin casarse, y que sí, el celibato solamente se puede practicar cuando Dios ha dado un don específico a un hombre o a una mujer, como a Pablo. Pablo habla de sí mismo y dice: yo soy un testimonio de que el Señor me dio el don de continencia, y ahora que estoy sirviéndole, ahora que camino con Él, pues les recomiendo que se mantengan en esta vida de soltería. ¿Por qué? Con el propósito de servir al Señor. Pero no es que Él esté en contra del matrimonio. Se cree que Él sí estuvo casado. No es que Él diga: joven, no te puedes casar, es mejor quedarte soltero. No, Él no está diciendo eso. Él está diciendo que el vivir el matrimonio lleva su carga, el vivir el matrimonio lleva su responsabilidad, pero obviamente es natural que te quieras casar. Y si te vas a estar quemando, pues mejor cásate. Entonces es parte del diseño de Dios. Todo eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Y ahora vamos a continuar con 3 consejos más que vemos en este capítulo para el matrimonio. 3 consejos más que vemos en este capítulo referente al matrimonio. Y vamos a concluir este capítulo en este domingo. Y quiero empezar leyendo 2 versículos que nos van a llevar al primer punto. Abre tu Biblia, por favor, en Primera de Corintios 7. Y esto lo toqué superficialmente la semana pasada, pero lo quiero profundizar. Tomé la decisión de profundizar un poquito más en este punto. Los versículos 10 y 11. Ahorita los vamos a leer, pero anota el punto: luche en contra de la separación. Anótalo. El primer punto que quiero profundizar, que tomé un poco la semana pasada, es: luche en contra de la separación o el divorcio. Nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, entendemos el diseño de Dios para el matrimonio, y debemos ser pro matrimonio, pro familia. Debemos de defender a capa y espada lo que el Señor ha establecido. Por eso la recomendación de Pablo es que usted y yo luchemos en contra del divorcio, luchemos en contra de la separación, luchemos en contra de la división dentro del matrimonio. Ahora tú dirás: yo no estoy casado, pero te vas a casar algún día. Tú debes de llevar estos conceptos bien claros, joven, cuando te vayas a embarcar en esta jornal tan bonito, tan hermoso. Debes de tener en claro que Dios aborrece la separación, ¿sí? Vamos a leer los versículos 10 y 11. Pero a los que se han casado, mando no yo, sino el Señor,
que la esposa no se separe de su esposo, pero si ella se separa, que se quede sin casarse, o que se reconcilie con su esposo, y que el esposo no abandone a su esposa. Estos dos versículos, Pablo habla acerca de no ir por la puerta falsa del divorcio, que no haya una separación. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por las leyes que tú estableciste. Padre, te doy gracias por los principios que encontramos en tu palabra. Padre, te ruego que estos principios se arraiguen en nuestro corazón y que podamos caminar con un corazón entendido en cuanto a estos mandamientos que tú has establecido. Danos un corazón obediente, danos un corazón sujeto a tu autoridad. Danos, bendito Dios, la gracia delante de tu presencia para poder, Señor, ser obedientes. Danos tu Espíritu Santo que nos ayude, Señor, a caminar como tú quieres, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Que la mujer no se separe del marido, que el marido no abandone a su mujer. Aquí Pablo está hablando de una manera tajante. Tal vez en la iglesia de Corinto había esta duda de que si tenían que dejar a su esposa, a su esposo, por mantener una relación más íntima con el Señor. Eran dudas que quizás tú y yo no comprendemos, pero sí se estaba suscitando en la iglesia esa incomodidad. Oye, ¿será bueno que yo siga casado? ¿Será que es mejor que yo esté soltero para servir al Señor? Y estaba esa polémica en la iglesia. Pero Pablo, de una manera tajante, dice: no, esto no puede suceder. El hombre no puede abandonar a su mujer y la mujer no se debe de separar de su marido. Déjame decirte algo, iglesia, y quizás tú has vivido o conoces a alguien que ha pasado por ese trago amargo del divorcio y con ciertas razones. Y vamos a ver los parámetros que el Señor nos enseña. Así como hay un parámetro permitido para la relación íntima, también hay un parámetro provisto por parte de Dios para una separación bíblica. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes ya la conocen. Pero algo que es alarmante en la actualidad es la gran cantidad de parejas que se separan hoy en día. Déjame darte una cifra. Déjame darte una estadística que habla acerca de la condición social en la que estamos expuestos tú y tus hijos, ¿sí? Es una corriente que pareciera que es tan fuerte, que nos jala tanto, que pareciera que es permitido el divorcio. Mira, tan solo del año 2000 al 2015, el monto de divorcios aumentó 136.4%. Y eso no es lo peor de todo. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Mientras que el de matrimonios, o sea, el índice de matrimonios se redujo un 21.4%. O sea, ¿qué significa esto, iglesia? Que la gente se divorcia más y se casa menos. ¿Por qué se casa menos? Porque ya no creen en el matrimonio. Porque se está perdiendo el diseño provisto por parte de Dios. Y mucha gente dice: no, es mejor la unión libre, es mejor vivir en común acuerdo. Ya no es mi esposa, es mi pareja. Y son términos que se están acuñando y se están metiendo al corazón de nuestras generaciones. Por eso Pablo es tajante y dice: el hombre no debe de abandonar a su mujer y la mujer no debe separarse del marido. ¿Por qué? Porque la sociedad promueve lo contrario. ¿Están de acuerdo conmigo o no? La gente se divorcia más y se casa menos. Eso es en donde estamos. Ahora, si sirve aclarar de algo, México, a la luz de otras naciones, es un país que es prácticamente conservador, ¿sí o no? Y imagínate si México, que es conservador, está cayendo en estas cifras y son alarmantes. Imagínate otras naciones que son más liberales.
donde la gente ya definitivamente no se casa. Es más, ya ni hay familia. Europa, en lugar de ir su población en aumento, va en descenso. ¿Por qué? Porque ya no creen en la familia. Ya no hay hijos. No quieren la responsabilidad. Y sabes, el divorcio es totalmente en contra de Dios. ¿Por qué? Porque viola ese pacto de parte de Dios. Así es que, iglesia, debemos de afirmar en nuestros corazones que el Señor rechaza el divorcio, rechaza la separación, y tú y yo debemos de levantarnos en un corazón de siempre estar luchando por tu casa, siempre estar luchando por tu matrimonio, siempre estarte levantando. Yo no voy a permitir que esa puerta falsa se abra en esta casa. Yo voy a luchar en contra del divorcio, yo voy a luchar en contra de la separación. Me voy a poner realmente en una posición de hijo y voy a luchar por mi casa. ¿Cuántos de nosotros tenemos cuestiones en nuestro matrimonio y pensamos que ya no podemos más? Pensamos que se ha acabado nuestra fuerza. Pensamos que nuestro matrimonio ya no tiene futuro. Pensamos que nuestra relación llegó a tal grado, se degradó tanto que ya no hay futuro para ustedes. Pues ¿sabes qué? Déjame decirte que antes de que tomes una decisión, Dios no acepta la separación. Malaquías capítulo 2 versículo 16: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. La palabra repudio tiene que ver con divorcio. Es una carta de repudio que en el Antiguo Testamento se le daba a una mujer, que equivale en nuestros tiempos a una carta de divorcio. En ese entonces, Malaquías está hablando a una nación que había regresado del cautiverio, que había regresado de la cautividad, sanados de la idolatría, pero que habían caído en una tibieza espiritual. Los sacerdotes habían fallado, había una decadencia tal en la ciudad que había mucha deslealtad, y esa deslealtad abarcó el área matrimonial. Y muchos hombres, por estrategia se cree, por conveniencia se cree, que estaban dando carta de divorcio a sus esposas. Estaban rechazando a sus esposas. Y el profeta Malaquías los exhorta, el Señor los exhorta a través del profeta, y les dice: Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Hay una deslealtad muy grande en muchos matrimonios hoy. Mucha deslealtad. Marcos capítulo 10 versículo 9 dice: por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice ahí? No lo separe. ¿Qué dice ahí? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es tan claro en este tema? El divorcio es esa puerta falsa que muchos de nosotros no debemos de abrir. Ahora, ¿cuál es el parámetro provisto por parte de Dios para que sí se pueda dar el divorcio? ¿Cuál es el parámetro permitido? Si tú tienes ahí tu Biblia, vamos a Mateo capítulo 19. Mateo 19, los primeros versículos de este capítulo explican palabras de Jesús a sus discípulos, explican cuáles son los parámetros provistos por parte de Dios, permitidos para una separación bíblica. Y la única razón que vemos aquí es la siguiente. Versículo 13 en adelante: entonces los fariseos se acercaron a él para probarle, diciendo: ¿le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? Jesús contesta, él le respondió y dijo: ¿no han leído que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces ellos responden: oye,
Si eso fue lo que dijo Dios, aquí hay una contradicción. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y despedirla? O sea, ¿por qué tú estás diciendo que Dios aborrece el divorcio y por qué Moisés sí nos permitió divorciarnos? Y la respuesta de Jesús es una respuesta que debe de llevarnos a ti y a mí a analizarnos en el corazón. Ahorita lo voy a explicar. Jesús respondió en el versículo 8. Dice, ante su dureza de corazón. ¿Ante qué? Dureza de corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero desde el principio no fue así. Y les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Ahí está el parámetro. El único permiso o la única forma bíblica de llegar a una separación es a través de inmoralidad sexual en medio del matrimonio. Bíblicamente sí puede haber una separación, ¿sí? Ahora, la dureza de corazón. ¿A qué se refería Jesús con la dureza de corazón? ¿Qué estaba queriendo decir? Es que a causa de la dureza de su corazón, esto llegó a existir. O sea, no es el plan de Dios, no es lo que Dios quiere, es lo que ustedes han abrazado a causa de la dureza de su corazón. Déjame compartirte algunas de las razones más comunes que los terapeutas, los psicólogos, las personas alrededor del tema de la separación han escuchado de personas que están abriendo la puerta del divorcio. Y las causas que mencionan realmente revelan una dureza de corazón. Ahí se ve la dureza de corazón. Por ejemplo, las mujeres dicen, cuando dan sus argumentos, ¿por qué se quiere divorciar? Si sabes que cuando vas a correr un trámite de divorcio, gracias hijo, cuando vas a correr un proceso para una separación, ¿te mandan con un qué? ¿Con quién te mandan? ¿Te dicen, sí, te divorcio? No, el Estado está obligado a darte una oportunidad y te manda ¿con quién? Con un psicólogo, con un terapeuta. O sea, te manda a que vayas a ver un consejero, a que recapacites en tu decisión. Y estas personas dicen, mira, lo que siempre escuchamos de las mujeres es esto, es que perdimos el amor. Es que él es un egoísta, solamente piensa en él. Ya me cansé de que siempre esté pensando en él mismo y nunca me atiende, no piensa en mí. Es que ya no tiene interés. Él no tiene interés en mí. Hay una falta de comunicación, discutimos mucho, no queremos perjudicar a nuestros hijos. Esas son las razones que dan las mujeres. Escucha más. Me descuida mucho, me ignora, parece que no existo para él. A ver, mujeres, ¿hemos dado estas quejas? ¿Hemos dado estas quejas? Porque estas forman parte de las cuestiones que cuando una persona quiere divorciarse, las está externando. Prefiere estar en casa de su mamá que junto a mí. A ver, ¿cuántos aman a su mami a pesar de estar casados? Prefiere estar en casa de su mamá. Es muy cochino, es muy desaseado. Ya me cansé de andarle ordenando todo. Yo no quiero seguir batallando. Es un irresponsable, no quiere trabajar. No le gusta trabajar, no provee, no me ayuda con los niños. También hay otras que dicen, siento que no me quiere, odia a mi familia. Y esta es la cereza del pastel. Creo que me merezco algo mejor. Creo que me merezco algo mejor. ¿Y han escuchado estos argumentos? ¿Los han escuchado? ¿O están mal estas personas? Yo creo que sí es lo que se mueve, ¿verdad? Cuando estamos hablando de este tema. Yo sé que es algo preocupante, pero aquí se revela la dureza del corazón. O sea, son cuestiones que tienen solución.
Son cuestiones que revelan un corazón egoísta, son cuestiones que revelan un corazón duro, son cuestiones que están centrados en uno mismo y no en los planes de Dios. Ahora, ¿quieren escuchar lo que dicen los hombres? ¿Sí? ¿Quieren escucharlo? Los hombres dicen, es que es bien enojona. No, hombre, no la soporto. Es que si usted la conociera, licenciado, cuando se enoja, no, hombre, me quema toda la casa. Y usted dijera, se enoja una vez al mes. No, se me enoja casi todos los días. Y ahí están los hombres quejándose con estos terapeutas. El hombre también dice, me acosa, no me deja en paz, siempre me está checando con el teléfono, es una celópata, haga algo con ella, ahí está la bronca. Por eso la estoy abandonando. Por eso ya no quiero vivir con ella, porque siempre me está revisando el celular, siempre me está revisando mi cartera, siempre me está revisando todo, me anda oliendo por todas partes. Digo, no, eso dicen ellos, me quiere gobernar, no, hombre, me manda como si fuera su hijo. Y es que, no, es que usted no sabe, licenciado, usted no sabe lo que yo sufro. Y ahí está tanto el uno como el otro revelando la dureza de corazón. Esa es la dureza del corazón. No me da mi espacio, no me deja ir con mis amigos, no le da importancia a mi trabajo. Lo único que le importa es el dinero. Esto es una mentira, ¿verdad, mujeres? Las hijas de Dios no les importa el dinero nada más. Caminan bajo principios muy diferentes. Pero eso es lo que muchos hombres se quejan cuando van a tomar esta decisión del divorcio. Nunca me atiende, quiere más a los hijos que a mí, no quiere a mi mamá. Y aquí está la cereza del pastel. También los hombres tienen una cereza. Ay, es que se puso muy fea. Ay, es que ya no es atractiva para mí y encontré otra persona pues más atractiva. Esto es lo que los hombres dicen, no lo estoy inventando. Estas son las muestras de la dureza del corazón del hombre cuando toman la puerta falsa del divorcio. Esto es lo que se escucha a manera de razón de decir, por esto me quiero separar, por esto me quiero divorciar. Y claro, puede haber infidelidad y ahí hay una base bíblica, pero entre otras razones, cuando no hay este factor, son estas las que sobresalen y hablan de esa dureza del corazón, esa dureza del corazón nuestro, que muchas veces cuando tenemos este tipo de conflictos dentro del matrimonio, en lugar de sanar, en lugar de atender, en lugar de ir a la palabra, en lugar de fajarnos los pantalones y decir voy a atender estos problemas en mi casa, preferimos, no, esto es más fácil. ¿Por qué? Porque no queremos ser confrontados. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla y nos enseña acerca de ciertos principios, pero es más fácil correr que atender la voz del Espíritu Santo y que trate con ese corazón duro. Pero iglesia, Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar, Dios quiere moldear tu matrimonio de tal manera que nunca llegues a experimentar esto en tu matrimonio como peligro. ¿Cuántos hemos sido transformados? ¿Cuántos matrimonios hay aquí? A ver, levanta tu mano. Tal vez estés identificándote con algunas de estas quejas. Tal vez te sientas así. Tal vez creas que te falta comunicación, pero déjame decirte algo. Muchos de nosotros pensamos que el problema que tú estás atravesando, híjole, estoy atravesando un divorcio. Ese no es tu problema. ¿Sabes cuál es tu problema real? Que no hay comunicación, que no atiendes a tu esposa, que no estás haciendo tu función, no estás cumpliendo con tu rol, no estás obedeciendo al Señor, estás caminando en la desobediencia, eres egoísta. Ese es el problema. Eso te va a llevar al divorcio, claro. Pero el problema no es el divorcio. El problema es un efecto. El divorcio es un efecto de todos los problemas que tú no estás atendiendo. ¿Sí me explico? Es un efecto que se va a revelar y se va a manifestar. Entonces, el querer divorciarse es una señal de falta de fe en Dios.
y confianza en su providencia. Yo creo esto. El querer divorciarse es como decir: Señor, te equivocaste al darme esta mujer, te equivocaste al darme este hombre. Señor, yo creo que hiciste las cosas mal. No, eso es una falta de fe. Eso es hacer a Dios mentiroso. Mira hacia ti mismo, mira hacia adentro y te darás cuenta dónde está el problema. Por eso, déjame decirte que hay un llamado para que defiendas tu casa, defiende tu matrimonio, lucha. Acabamos de terminar una serie de estudios de matrimonios, pero volvemos, quizás tendremos de nuevo, pero busca ayuda. Matrimonios, estás teniendo conflicto. Personalmente te lo digo, y esto es un testimonio, no me da orgullo contarlo, al contrario, me da pena. Pero también quiero ser honesto contigo y sincero. Soy un matrimonio restaurado para gloria y honra del Señor. Mi esposa y yo caminamos de una forma desordenada, recién nos casamos, no sabíamos hacer muchas cosas, pero sí, escúchame, sí llegamos a considerar el divorcio. Había mucha abuso verbal, había mucha separación en nuestra relación, había falta de comunicación, había mucha amargura en el uno hacia el otro. Y sabes, llegamos a considerar el divorcio porque la parte que dijimos ya no podemos exponer a nuestros hijos tratando de protegerlos, es cuando llegamos al abuso físico. Llegamos a experimentar. Tú y yo no podemos funcionar ya más tiempo. Tú y yo tenemos que agarrar cada quien nuestro camino. Y llegamos a considerarlo. Ya le pedí perdón al Señor por eso. Pero déjame decirte, iglesia, que el Señor cambia, que el Señor restaura, que el Señor transforma. Dale una oportunidad al Señor para que cambie tu casa. El Señor cambió a mi esposa y a mí en muchos aspectos y seguirá cambiándonos, seguirá transformándonos. Pero lo que les quiero decir, iglesia, es cómo es fácil abrir esa puerta y decir: huyo, corro. Tengo que ser honesto contigo, yo planeé cómo me zafo de esta, pero no queriendo entender la dureza de mi corazón. De Rafa, no estás haciendo las cosas bien. Y claro, Dios le habló a mi esposa por su cuenta, pero sí llegué a considerar el divorcio los primeros 2 años, 3 años de mi matrimonio. Dudé del Señor. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Como te digo, me da vergüenza, pero tengo que ser sincero. Si no soy transparente en esto, estaría omitiendo cosas para que creyera lo que yo quiero que tú creas, y ese no es el punto. Lo que te quiero decir es que lo que más me devastaba, ya lo he comentado anteriormente, es: yo conocía del Señor, estaba en su iglesia, venía los domingos, escuchaba la palabra, mi fe estaba firme hasta cierto punto, pero no había entendido muchas cosas que el Señor quería mostrarme. Había una dureza en mi corazón que necesitaba ser quebrada. No había entendido el diseño de Dios para el matrimonio. No había entendido que el Señor quería que yo me levantara como padre, como esposo. No había entendido muchas cosas. Y a causa de la dureza de mi corazón, preferí abrir la puerta falsa y decir: lo voy a considerar. Eso no está bien. No es lo que Dios quiere. No es el diseño de Dios. Por eso te digo, el llamado es: levántate, pelea por tu casa, pelea por tu matrimonio, créele al Señor, y créeme lo que si le das oportunidad para que Él te restaure, Él te va a levantar y Él te va a transformar. Él nos da vida nueva, pero dale la oportunidad. No endurezcas tu corazón. Hay áreas que como matrimonio estás batallando. Créele al Señor, créele al Señor. Tal vez no estés hablando de divorcio, pero hay un peligro similar dentro de nuestros hogares: el divorcio silencioso. ¿Qué quiero decir con esto? El divorcio silencioso. ¿Cuántos de ustedes están separados o divididos con su esposa en determinadas áreas de su vida? ¿Estás en la misma casa?
Aparentemente todo está bien, pero hay cosas que no se pueden hablar. Están separados. Y es un divorcio silencioso que, si bien sigues adelante, pero ahí están ciertos problemas que tú sabes que no están bien, pero que más sin embargo continúas viviendo con ellos y no los atiendes. Iglesia, varón, mujer, atiende eso, por favor. Te lo ruego encarecidamente, atiende esas áreas, porque estás conviviendo con el divorcio silencioso. Y Dios no quiere que exista una división dentro de tu casa. La casa que está dividida no prevalece. No puede haber esa división, no puede haber esa separación. De hecho, la imagen de Dios para el matrimonio es una unidad, es una intimidad perfecta, es una sola carne. Dios ve a ti y a tu esposa como uno solo. No debe de haber división. No permitas que el divorcio silencioso se aloje al lado tuyo. Atiende esas áreas. Tú sabes de lo que estoy hablando. Tú sabes a lo que me refiero. Atiéndelo. No seas apático. No, acabo que no pasa nada. Podemos seguir funcionando así. No permitas que esto suceda. El libro de Lucas, capítulo 18, versículo 27. Si tú has bajado la guardia, el Señor les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios es especialista de las cosas imposibles. Dios puede cambiar el corazón de un rico, como está aquí en contexto, este joven que se acercó delante de Jesús y le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta: ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer, sigue todos los mandamientos. Y con una jactancia este joven rico contesta: bueno, pues todos los mandamientos los he seguido desde mi juventud, soy intachable en eso. Si quieres ser perfecto, te falta una cosa: ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el hombre automáticamente baja su cara, tira sus manos al aire y dice: bueno, creo que eso no lo puedo hacer, porque era muy rico y tenía muchos bienes. Pero los discípulos dicen: bueno, entonces es imposible seguir a Dios. Y Jesús responde: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si tú crees que tu matrimonio no tiene solución, déjame decirte: lo que es imposible para ti es posible para Dios, porque nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Dios puede cambiar, Dios puede transformarte, Dios puede darte un matrimonio sano, no perfecto, estable, no como todo el mundo lo pinta. Un matrimonio donde puedan caminar juntos hasta que sean viejitos. ¿Cuántos se han visto con su esposo o esposa de viejitos? ¿Sí? Tienes que soñar con eso. Si tú no te proyectas de esa forma, tienes que verlo. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor te está llamando. Entonces, les digo, es necesario que sigamos luchando. Ahora, quiero dar otro paréntesis aquí. ¿Significa que usted va a aguantar la infidelidad con tal de no caer al divorcio? ¿Va a aguantar la infidelidad? ¿Va a aguantar abusos físicos? ¿Va a aguantar las adicciones? ¿Va a aguantar su falta de compromiso? No, la palabra no está diciendo eso. La palabra no está diciendo que usted tiene que evitar el divorcio a toda costa. Claro, el parámetro permitido es este, y sí, puede haber un perdón en el corazón del cónyuge que ha sido afectado, pero esa es una decisión personal, ¿sí? Que el Señor hable y que el Señor nos dirija. Pero Pablo está diciendo la separación a causa de la dureza del corazón, causas que no tienen que ver con el parámetro bíblico permitido para la separación. Eso es lo que Pablo está aterrizando aquí, y es lo que les estoy llamando a que nos levantemos en decir: que no sea una dureza de corazón la que nos esté llevando a la separación. Punto número 2, cuando su cónyuge no es cristiano. ¿Qué hacer cuando usted camina con el Señor? El temor de Dios está en tu vida, pero tu
esposo, esposa, no camina con el Señor. Y eso es una tarea difícil. ¿Qué hacer ahí como cristiano? Muchas mujeres piensan que no debe de haber una sujeción bíblica porque el esposo no tiene el temor de Dios, o no camina con el Señor, o no entiende los principios bíblicos. Déjame decirte, mujer, hombre, tú estás llamado a cumplir los principios sin importar si la otra persona hace o no hace lo mismo que tú. ¿Me explico? O sea, los principios son personales. Dios se encargará de tu esposo, de tu esposa, si es que no tiene el temor de Dios. Pero nosotros somos llamados a cumplir con esto. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Versículos del 12 al 16 en 1 Corintios 7. Dice: a los demás digo yo, no el Señor, que si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si alguna esposa tiene esposo no creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el esposo no creyente es santificado en la esposa y la esposa no creyente en el creyente. De otra manera sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, que se separe. En tal caso el hermano o la hermana no han sido puestos bajo servidumbre, pues Dios los ha llamado a vivir en paz. Porque ¿cómo sabes, oh esposa, si quizás harás salvo a tu esposo? ¿O cómo sabes, oh esposo, si quizás harás salva a tu esposa? Ahí está. Cuando tu cónyuge no es cristiano, Pablo dice: si él o ella consiente en vivir contigo, ¿qué dice ahí? Sepárate, abandónalo. Dice: no lo abandones. ¿Sí? Si él consiente en vivir contigo, no lo abandones. Y yo sé que esto es algo bien difícil, y quiero ponerme en los zapatos de una persona que está caminando en esta condición. Les viene un mundo de retos, les viene un mundo de complicaciones. Por ejemplo, cuando tienen que participar de un evento social, ¿qué tanto tienes que participar? Cuando hay hijos, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es el dilema? El niño tiene sus primeros meses y ¿qué hay que hacer? Bautizarlo. ¿Se bautiza o no se bautiza? Está difícil. Es un reto muy fuerte. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Me sujeto o no me sujeto? ¿Me tengo que separar porque él no camina con mi fe? Ahora, hay que aclarar algo aquí muy importante. La palabra nos habla de que es muy diferente cuando tú no conocías a Cristo, te casaste, tuviste tus años de matrimonio, después vienes a los pies de Cristo, tu esposo no acepta el evangelio y quiere caminar por la misma línea que ha caminado toda su vida. Tú pacientemente esperas. Si él consiente en vivir contigo, claro que seguimos caminando adelante conservando el matrimonio, pero es necesario que tomes en cuenta que Dios no quiere que exista esa separación. ¿Sí? Dios no quiere que exista una separación aún a pesar de esta circunstancia, aún a pesar de esta condición. Y esto es muy diferente al yugo desigual. Es muy diferente cuando tú te casaste sin Cristo, llegas a los pies de Cristo y simplemente él no quiere o ella no quiere, puedes continuar adelante si él consiente. Pero es muy diferente, escúchame, lo que dice Pablo en 2 Corintios 6:14. Esta advertencia va para los jóvenes. Jóvenes, la Biblia habla de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque viene un matrimonio, porque vienen muchas decisiones que tienen que ser en unidad. Y Pablo advierte, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Jóvenes, espejéenle por favor. Espejéale por favor, ve hacia adelante. Consulta a una pareja experimentada y dile lo que involucra el matrimonio si no tienes ni idea, porque estoy seguro que muchas veces no tenemos ni idea de lo que viene por delante. Pero no se unan en yugo desigual, eso es muy diferente. El versículo 14 dice la razón, el por qué permanecer en esto. Versículo 14 del capítulo 7 dice: porque el esposo no creyente es santificado en la esposa, y la esposa no creyente, de nuevo, porque el esposo no creyente es santificado en la esposa, y la esposa no creyente en el creyente. De otra manera sus hijos serían impuros, pero ahora
son santos. ¿Qué quiere decir Pablo con este versículo? La casa es santificada por medio de ese creyente que está en ese hogar. No significa que la persona va a ser salva por asociación. No, eso no existe y no es lo que está diciendo Pablo. Lo que Pablo quiere decir es que esa casa está en una condición que favorecida para que el evangelio sea predicado, para que la salvación se pueda dar en ese hogar. ¿Sí me explico? Lo que Pablo está diciendo es, el hecho de que tú seas creyente, que tú tengas el temor de Dios, es santificado tu esposo y son santificados tus hijos. ¿En qué sentido lo dice? En el sentido de que tú vas a ser luz y la sal de esa casa, en que tú vas a estar predicando el evangelio y dando testimonio. Son dos cosas que yo te pido, esposo, esposa, si estás en esta condición o conoces a alguien en esta condición, Pablo habla acerca de que se comparta la fe. Que se comparta la fe dentro de este marco matrimonial. Incluso, escúchame, oye, mi esposo sí es cristiano, pero anda en pecado. Mi esposo no obedece, a pesar de que va a la iglesia. Mira, si tú lo conocieras, sigue haciendo esto, aquello. ¿Cómo lo debo de tratar? ¿Como incrédulo? Bueno, pues esto va para ti también. Tenemos que dar buen testimonio en nuestra casa. Mujeres, como dice el versículo 16, porque ¿cómo sabes, oh esposa, si quizás harás salvo a tu esposo? ¿Cómo sabes, oh esposo, si quizás harás salva a tu esposa? El testimonio es súper importante dentro del hogar. ¿Sabías tú? No estoy hablando de una manera juiciosa, ni quiero que te sientas confrontado en esto, en un mal sentido. Pero ¿cuántas veces nuestro mal testimonio no solamente detiene a los de nuestra familia a que crean en el Señor? ¿Ustedes creen que el testimonio es importante? Detenemos el evangelio, ¿sabían? Podemos agarrar a una persona a bibliazos todos los días, presentarles el evangelio, pero si no ven el evangelio en mi vida, de nada sirve tantos versículos que sepamos. De nada sirve que estemos ahí predicándoles todos los días. Porque lo que la persona va a ver una persona, un corazón cambiado y transformado. Y eso impacta más que 1000 palabras. Eso impacta el corazón de las personas. Eso transforma. Yo conozco matrimonios en este lugar que primero llegó uno o el otro, pero que uno después da testimonio. Es que yo vi cómo empezó a cambiar. Yo vi cómo ella ya no me contestaba o él ya no era de la misma forma. Se convirtió en una persona atenta, era responsable por la obra que Dios estaba haciendo en ella. Entonces, dar ese testimonio y sí predicar intencionalmente dentro del hogar. ¿Cómo ganar a un inconverso? Predícale de Jesús de una forma ordinaria. Puedes estar comiendo, puedes estar orando, puedes ver a esa cónyuge impaciente. Sabes que yo antes estaba igual que tú. En una conversación de mesa, son sugerencias nada más. En una conversación de mesa tú le puedes decir: yo antes me sentía desesperado igual que tú. Yo antes no dominaba mi carácter, pero ahora siento que el Señor me ha dado dominio propio. Ahora siento que el Señor me ha llenado de su paz. Ahora siento que el Señor me da un gozo aún a pesar de estas cosas. Son pláticas que son ordinarias y no tienes que agarrar al cónyuge inconverso a bibliazos. Pero el Señor quiere cambiar, quiere transformar. ¿Cómo sabes tú, oh mujer, si puedes ganar a tu esposo a causa de tu testimonio? El testimonio y la predicación son importantes dentro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, atestigua lo siguiente: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? ¿Por la qué? La conducta de sus esposas. No se desespere, no se desespere. Pídale al Señor constantemente por su esposo o su esposa que no conoce al Señor, que no conoce al Señor. Aguarde en el Señor, espere en el Señor, aliéntese en el Señor. No baje los brazos, no se dé por vencido o vencida.
Siga poniendo su matrimonio, su esposo, su esposa en las manos del Señor, y habrá bendición en esa casa. El Señor puede hablar a ese hogar, puede hablar a ese corazón entenebrecido, puede resplandecer la luz de salvación. El hecho de que usted esté en ese hogar, Dios le ha puesto para que esa casa se rinda al Señor. Pero somos responsables hasta cierto punto. El Señor, la salvación la da el Señor, pero yo soy responsable de compartir el evangelio. Yo soy responsable de dar un buen testimonio, porque yo puedo acercar o alejar a las personas de Jesús. ¿Sí? Entonces, aunque tu esposo sea cristiano, edifícalo. Esposo, edifica a tu esposa. Sí se puede, en el Señor todo es posible. Y bueno, por último, quiero terminar este capítulo con el glorificar a Dios sin importar tu estatus. Es el punto número 3, y con este cierro. Y me gustaría que fuera pasando la alabanza, por favor. Pablo dice en los versículos 17 al 24, no importa tu estatus social. Pablo hace hincapié a algo muy importante. Ya sea que seas esclavo o libre, circunciso o incircunciso, judío o no judío, esposo o no esposo, o sea, casado o soltero, no importa. Algo que tiene que prevalecer en la vida del creyente, no importando su estatus social, lo repito de nuevo, es vivimos o somos llamados a glorificar a Dios a través de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Si estás casado, sigue casado. Funciona como esposo y como padre conforme al modelo bíblico para que glorifiques a Dios. Si estás soltero, glorifica a Dios, camina en sus mandamientos, hónralo, camina en santidad para que Él sea exaltado. ¿Eres virgen? Está bien. Aquí dice al final del capítulo que no peca el que se casa como el que se mantiene casado. No hay pecado en eso. Pablo enfatiza la realidad es que de una condición o de la otra, vive para glorificar al Señor, vive para exaltarlo a Él, vive para que su nombre sea conocido, vive para que en el papel y en el rol que estás, soltero o casado, el Señor sea glorificado y todos puedan ver, este hombre, esta mujer, este joven camina bajo los mandamientos del Señor. Por precio fuisteis comprados, dice versículo 23 y 24 del capítulo 7. No os hagáis esclavos de los hombres, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Así permanezca para con Dios. Si te quieres casar a causa de la incontinencia, adelante, no está mal. Pero sí tienes que tener presente esto: glorifica a Dios, glorifica a Dios, exalta a Dios. Con la familia que te ha dado, con el matrimonio que te ha dado, con la soltería que te ha dado, exáltalo. No desaproveches el tiempo. Busca siempre glorificar a Dios. Dice Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dios quiere transformar y cambiar los corazones de cada uno de los que estamos en este lugar, y lo va a hacer, no importa tu estatus social. Él quiere cambiarte, Él quiere transformarte. Primera de Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Exalta a Cristo en medio de tu matrimonio o fuera del matrimonio si no estás participando de este pacto.